Bien chicos, en este video les voy a mostrar cómo calcular los índices ecológicos con el software de Primer 6 a partir de una matriz de datos de abundancia. Para esto, bueno, pues primero vamos a abrir el software, tenemos Primer y pues tendremos que agregar nuestra matriz de datos. Esta matriz de datos, acuérdense que la podemos tener en un archivo de Excel o puede ser que ya la tengamos en un formato de Primer. Para el caso de mostrarles cómo cargar las matrices, pues lo voy a hacer con los dos. Vamos a primero a cargar una matriz desde Excel. En este caso vamos a ir a abrir archivo para buscar nuestro archivo en la computadora. En este caso, por default, me está dando solamente los archivos que están en formato de Primer. En este caso quiero jalar una matriz que está en Excel. Entonces lo que voy a hacer es aquí dar la opción de archivos de Excel, que es la penúltima opción. De esa forma me va a mostrar todos los archivos que corresponden al formato .xls. En este caso selecciono mi matriz, le doy a abrir y me va a aparecer un recuadro en donde me va a solicitar algo de información. Lo primero es, bueno, cuál hoja del archivo de Excel es con la que quiero trabajar. En este caso, en este archivo de Excel tengo 3 hojas. Mi base de datos o mi matriz de datos está en la primera hoja. Y lo siguiente, bueno, ¿qué tipo de datos voy a ingresar? Tengo 3 opciones. El primero son datos de muestra, después una matriz de resemblanza y finalmente datos de agregación. Pues en este caso vamos a seleccionar la primera, le damos siguiente y aquí me va a preguntar si mi archivo tiene un título. En este caso mi archivo no tiene título, le vamos a quitar esta opción para que no nos cause un problema al momento de jalar la matriz. Las filas tienen etiquetas, así es, que corresponden a los nombres de las especies. La orientación de la matriz puede ser muestras como columnas o muestras como filas. Como lo hemos estado trabajando, pues las columnas corresponden a nuestras muestras. Dejamos la opción que ya viene ahí señalada. Y después el tipo de datos. Entonces, bueno, lo que hemos estado trabajando son datos de abundancia, que son los conteos que hicieron en campo, por ejemplo. Y finalmente, ¿cómo queremos que considere Primer los espacios en blanco? Si queremos que sean considerados como valores perdidos o que representen ceros. En este caso, pues lo más conveniente, como estamos trabajando datos de abundancia, queremos que si hay algún espacio que se nos haya olvidado colocarle un 0, pues le rellene con un valor de 0, ¿no? Y le vamos a dar en finalizar. Y aquí ya tengo mi matriz de datos, ¿sí? Acuérdense, en la primera columna tenemos los nombres de las especies que en Primer se consideran como variables. Y en la primera fila tenemos las muestras. En este caso tengo 6 columnas con 6 muestras para todas las especies, ¿no? Y si se dan cuenta, pues todas las celdas tienen un valor. Si no tenían un valor, pues Primer automáticamente le puso un 0, que en este caso representaría que no encontramos ningún individuo. Bueno, esta es la forma jalándolo desde Excel. Ahora, ¿qué pasa si yo ya tengo mi matriz en un archivo de Primer? Pues es más sencillo, le doy otra vez a abrir archivo, ya me puso otra vez la opción automáticamente o por default de todos los archivos de Primer. Yo ya lo puedo buscar, le doy clic aquí y le doy en abrir y automáticamente lo va a jalar. Entonces, bueno, ya no lo voy a hacer aquí porque ya tengo la matriz. Entonces, cualquiera de las dos formas, pues resulta para lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo de índices ecológicos a partir de esta matriz. En este caso, es muy sencillo. Aquí nada más considerar que lo que tengo son 6 muestras, ¿no? Ustedes pueden pensar que son 6 transectos, 6 cuadrantes o 6... alguna metodología de muestreo, ¿no? Son simplemente 6 muestras distintas. En algunos casos, para los análisis que ustedes van a requerir hacer, es posible que sus muestras estén integradas en factores. Si recuerdan, cuando vamos aquí a la opción de editar, tengo una opción aquí de factores y en esos factores yo puedo incluir alguna característica o una condición para poder integrar las muestras.
Aquí no tengo ningún factor, voy a agregarlo. En este caso, dice agregar un nombre del factor. Para facilitarles un poquito con el ejercicio que harán con sus matrices de datos, voy a poner sitios y le voy a dar OK. Entonces me van a aparecer las etiquetas de mis 6 muestras y al primer sitio le voy a llamar bosque. El segundo sitio también, vamos a poner bosque, y al tercero bosque, ¿no? Vamos a suponer que hicimos 6 cuadrantes o 6 transectos en 2 sitios distintos con una vegetación distinta, característico, en este caso por ejemplo el bosque, y vamos a poner una pradera. Ok, así ya tengo mis etiquetas para cada uno de mis muestras o de mis sitios, ¿no? Entonces simplemente le damos OK. No va a pasar nada, no aparece nada más, ya quedó ahí guardada la información. Esto nos va a servir para poder integrar esta matriz en los 2 factores que acabamos de ingresar. Es decir, lo que me interesa es calcular el índice ecológico, la diversidad, por ejemplo, que hay en el bosque y la diversidad que hay en la pradera. Quiero saber en cuál de esos 2 sitios o de esos 2 ambientes hay mayor diversidad. Entonces, bueno, pues lo que vamos a tener que hacer es modificar un poquito nuestra matriz original. Esta es la matriz original. Lo que vamos a hacer es integrarla por factores. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera sencilla, me voy a ir a la opción de Tools o herramientas que se encuentra en el menú aquí arriba. Le voy a dar clic, ahí me despliega un montón de opciones y lo que vamos a hacer es que nos sume, como son datos de abundancia, lo que vamos a hacer es que sume las abundancias por las 3 muestras en cada uno de los sitios, de manera que me integre toda la matriz solamente en 2 sitios que son los que me interesa realmente, ¿no? Entonces voy a utilizar esta opción de suma, voy a dar clic ahí y me va a aparecer un nuevo recuadro donde tengo mis muestras, en donde, bueno, la opción es no sumar, no sumando. Entonces, bueno, por default aparece eso. Lo que queremos realmente es que nos haga una suma por factores. Cuando le doy clic aquí en suma por factores, me van a aparecer todos los factores que yo puedo tener. En este caso solo me aparece uno, que es el que acabo de agregar de sitios. Entonces, bueno, pues es la única opción que tengo. También lo puedo hacer con variables. Acuérdense que cuando metemos características a las variables se les llaman indicadores. Entonces, si yo tuviera un indicador en cada una de mis especies, pues yo también podría utilizar para sumar las filas, ¿no? En este caso. Pero bueno, ahorita lo que me interesa es solamente por factores. Le doy ahí y le vamos a dar OK. Primer me va a generar una nueva matriz. Si se fijan al lado izquierdo, en mi reporte de actividad, tengo mi matriz original, solicité una suma y me generó una nueva matriz que se llama data 1. En esta matriz lo que tengo ahora son solamente 2 columnas, una que corresponde a bosque y otra que corresponde a pradera. Ahora sí, lo que queremos calcular de diversidad, por ejemplo, pues lo vamos a hacer por cada uno de los ambientes. De esa manera vamos a poder hacer la comparación entre ellos y ver cuál de estos 2 ambientes, en función de las especies que muestreamos, es más diverso, ¿no? Y esto es súper fácil. Me voy aquí a analizar y tengo esta opción que se llama diversidad o diverse. Le voy a dar clic aquí. Me va a aparecer este recuadro en donde tengo todas las funciones de índices ecológicos que yo puedo calcular con Primer o que Primer me puede generar. En la primera pestaña aparece otros, aparece el total de especies, que acuérdense que en ecología siempre se representa con la S mayúscula. Tengo el total de individuos, que se representa con una N mayúscula. Tengo riqueza de especies del índice de Margalef. Este es un índice ecológico muy sencillo para calcular diversidad. Tenemos equidad de Pielú, que me representa qué tan bien equitativo está el número de individuos entre todas las especies que tenemos. Hay otro índice que se llama Brillouin y el alfa de Fisher. Bueno, para nuestro ejercicio vamos a dejar solamente
el total de especies y el total de individuos, para que me haga las sumas de las dos columnas que ya tengo, ¿no? Y evitar estar yo contando todos los individuos y todas las especies. De los índices más utilizados, más tradicionalmente utilizados para evaluar diversidad, está el índice de Shannon, que está en la segunda pestaña. Y acuérdense que el índice de Shannon es una función en donde yo puedo hacer un cálculo basado en un logaritmo. En este caso tengo tres opciones: logaritmo base e, que es el logaritmo natural o el neperiano, logaritmo base 2 y logaritmo base 10. Lo más común es que nos encontremos que la función se calcula con el logaritmo neperiano, el logaritmo base e. En algunos casos, algunos autores o investigadores utilizan logaritmos base 2 o base 10. Realmente no importa, siempre y cuando estemos conscientes de cuál es el que utilizamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que sea el logaritmo, siempre el mismo logaritmo, para poder hacer comparaciones. Sobre todo es más que nada para hacer comparaciones. Si yo hago mi cálculo con logaritmo e y otra persona lo hace con logaritmo base 2 y luego quiero comparar los valores de los índices, pues obviamente ahí va a haber una discrepancia. Entonces nada más debo de tener cuidado que sea la misma base del logaritmo, ¿no? No vamos a modificarlo, vamos a utilizar el logaritmo neperiano. Y otro de los índices que también se utiliza mucho es el índice de Simpson. El índice de Simpson tiene variantes porque me permite calcular dominancia y de manera inversa puedo calcular la diversidad. Entonces, bueno, tengo algunas fórmulas. Aquí tengo 4 opciones. La que vamos a utilizar es la segunda opción, que es 1 menos lambda. Esto me va a dar el inverso de la dominancia, por lo tanto voy a obtener la diversidad, ¿no? Para los detalles del índice, pues pueden revisar el manual de métodos para evaluar diversidad, que está ahí en Moodle, y ahí les va a dar la explicación de cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Para este caso solamente voy a solicitar este. Hay otras pestañas con otros índices. Está la serie de Hill, que es otra variante de índices ecológicos. Hay un método de rarefacción, hay métodos de diversidad taxonómica, que eso lo vamos a ver en otro video, y diversidad filogenética. Bueno, en estos casos ahorita solamente vamos a trabajar con índices meramente ecológicos, que son Shannon y Simpson. Ya hice mis dos selecciones, dejé total de especies y total de individuos. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar OK. Y listo. Aquí ya Primer me hizo el cálculo. Para la muestra de bosque tengo una riqueza de 25 especies con una abundancia de 376 individuos. Mi índice de Shannon, acuérdense que es H', con un logaritmo base E, es de 1.742. Y el índice de Simpson se representa como 1 menos lambda, que es 0.6557. Para el caso de la pradera tengo una riqueza de 20 especies, una abundancia de 289. Mi diversidad con base en el índice de Shannon es de 1.535 y mi diversidad con base en el índice de Simpson es de 0.6265. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos? Automáticamente el bosque con un mayor número de especies y mayor número de individuos me está generando una mayor diversidad, ¿sí? Tanto en el índice de Shannon como en el índice de Simpson. Aquí es muy sencillo porque solamente tenemos dos muestras, pero bueno, cuando tenemos matrices muy grandes con muchas muestras que queremos calcular, pues entonces esto lo hace mucho más sencillo para poder tomar una decisión con base en cuál especie es cuál muestra es más diversa, ¿no?